Bienvenidos nuevamente a un video de IMSER. En las lecciones que quedan de esta unidad vamos a mostrar algunos métodos básicos y útiles para trabajar con tablas de datos, ¿sí? En particular vamos a hablar de cómo ver los datos por arriba y luego de cómo manipular esos datos de varias maneras. Así que bueno, se va a tratar de una introducción a lo que es el trabajo con tablas de datos. Bien, nótese que a lo largo de todo el curso, en realidad, sobre todo estas lecciones, vamos a usar capaz que con poca precisión las palabras matriz, tabla o data frame para hablar de distintas formas, distintas bases de datos que en realidad en general casi siempre son data frames, ¿sí? Así que estén atentos a que estos términos no los confundan, ¿sí? Ya que en R la clase DataFrame es un tipo de objeto muy específico, ¿sí? Otra cosa que vamos a estar usando en estas lecciones son bases de datos que ya vienen incluidas en R, como ya han visto antes, por ejemplo la base Iris o USA Arrest, etcétera. Y también queremos mencionar, relativo a esto, que hay muchas más bases de datos que vienen incluidas en R que se pueden ver con el siguiente comando, ¿sí? Que permite entonces ver una lista de todas las bases de datos que vienen incluidas en uno de los paquetes básicos de R que se llama datasets. Si yo le doy enter aquí, bueno, me aparece esta lista de data frames o bases de datos de distintas clases. Acá tenemos las primeras 5 o 6, pero bueno, hay muchas más que ustedes pueden ver tranquilamente en sus casas. También recuerden que a veces cuando instalamos otros paquetes de R y cargamos esos paquetes, pueden venir nuevas bases de datos también, las cuales se cargan dentro de una sesión con el comando data, ¿sí? Entonces uno simplemente escribe el nombre el objeto en particular, por ejemplo Volcano es un objeto que ya viene con el R por defecto y se cargaría de esta forma. En verdad este no es el ejemplo exacto de lo que estoy diciendo porque Volcano ya está incluido dentro de R, pero la sintaxis es la correcta y es lo que tienen que recordar. Bueno, lo que tiene que ver con la exploración inicial de una base de datos, una función muy útil que ya hemos visto es la función head, ¿sí? Que literalmente quiere decir cabeza. Entonces podemos ver, echar un vistazo a la data frame cars y lo que nos devuelve head son las 6 primeras filas. Si queremos ajustar la cantidad de filas, podemos escribir un segundo argumento que es la cantidad de filas que nos va a mostrar. Y lo mismo ocurre con la función tail, que también es similar al funcionamiento, solo que nos muestra las últimas filas de la tabla. Eh, tail quiere decir cola, de hecho. Bien. Nótese que aquí estoy usándolo para data frames, pero para cualquier vector las funciones head y tail también funcionan, incluso para listas también sirven. Bien. Otra función muy útil es la función view, que ustedes habrán notado si han trabajado con este RStudio un buen rato, que es el comando que aparece cuando uno cliquea sobre el nombre del objeto en el workspace. Cuando uno usa view, lo que aparece es la matriz en un formato diferente que permite visualizar por arriba los datos. Sí, es una tabla básicamente, y en este caso no nos permite modificarlo, solo nos permite verlo. Si quisiéramos modificarlo, podemos usar el comando fix, ¿sí? Pero atentos aquí porque el comando fix no funciona bien en RStudio, sino que funciona en el R independiente del RStudio. En este caso yo estoy trabajando en una consola de Linux, pero si quisiera usar fix en Windows tendrían que usar el R por defecto de Windows y no el RStudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si que quisiéramos modificar la base de datos Iris, lo único que tenemos que hacer es cliquear sobre un objeto y borrar y escribir de nuevo. Yo voy a poner un número bien llamativo para que se note. Entonces, una vez que cambié lo que quiero, pongo quit y después puedo confirmar que ese cambio fue ejecutado y lo veo aquí, ¿sí?
es un valor diferente al que estaba originalmente. Voy a volver a arreglarlo. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es de vuelta a borrar y escribo 1.4 como estaba antes. Le doy quit y ahora la base de datos está como antes. Bien. Lo que tiene que ver con los nombres ya un poco lo hemos visto, incluso hay una lectura que habla sobre todo lo que tiene que ver con los nombres de las bases de datos. Pero es bueno recordar que existen las funciones names, por ejemplo, y podemos ver los nombres de la base de datos USA arrests. Nos muestra que son 4 nombres que son nombres de las columnas, ¿verdad? Ya que USA arrest es una data frame, ¿bien? Podemos, si tenemos curiosidad de ver qué significan esos nombres, podemos usar el comando de ayuda para ver los datos sobre esta base de datos, ¿sí? Pero bueno, por ahora no nos vamos a meter mucho en eso. También es bueno recordar que la función callNames es específica para los nombres de las columnas de una base de datos y la función rowNames es lo mismo para las filas de una base de datos. Recuérdese que, como en este caso, no siempre los nombres de las filas son números del 1 al n, sino que a veces los nombres de las filas pueden ser bien específicos, como por ejemplo acá los estados de Estados Unidos. Bien. Y se pueden modificar usando estas funciones con la sintaxis que tal vez recuerden. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el elemento 49 de estos row names, podría escribir aquí entre corchetes el 49 y acá el nuevo nombre, como por ejemplo Montevideo, por poner algo. Y entonces ahí vemos que se cambió Wisconsin por Montevideo, lo cual obviamente no tiene mucho sentido. Claramente podemos cambiar todos los nombres juntos en vez de cambiarlos de a uno, simplemente quitando estos corchetes, ¿sí? Y este número. Lo mismo ocurre con la función names y con la función callNames. Recuérdese además que callNames y names en general son lo mismo para data frames, ¿sí? Esto no pasa cuando hablamos de matrices o hablamos de listas, ¿sí? Bueno, una cosa interesante que también es útil hablando de estos nombres de las columnas o de las variables, es que podemos utilizarlos para indicar, para seleccionar determinada columna en sustitución de lo que es el número. Me explico mejor. Tengo la base USA arrest. Entonces uso los corchetes, quiero seleccionar la columna assault, ¿sí? Entonces pongo la coma para indicar que no se trata de filas, sino que es una columna. Entonces escribo entre comillas, hay que leerse las comillas, assault. Y entonces R me va a devolver ese vector que es la segunda columna de la base de datos. Yo podría haber escrito el número, ¿sí? Pero tengo la opción de escribir el nombre, y lo cual es muy práctico cuando recordamos el nombre y no recordamos el número, como suele suceder muchas veces, ¿sí? Por supuesto que en los casos de data frames o listas también existe el operador de pesos, ¿sí? Entonces puedo simplemente escribir así, y de hecho tengo la ayuda del tab. Si yo escribo tab me da las opciones posibles, y si yo ya empecé a escribir me lo autocompleta, como espero que ya supieran y recordaran. En todo caso, esta sintaxis es muy útil cuando estamos hablando de matrices, es decir, de objetos de clase matrix y no de objetos de clase dataframe en R. Bien. Otra función sumamente útil para mirar por arriba de los datos es la función str, que ya la hemos mencionado antes, por supuesto, ¿sí? Y se usa esta sintaxis, USA arrests, va a ser en este caso. Y entonces la función str nos da la estructura, nos dice a qué clase pertenecen, abreviado por supuesto, pero nos dice a qué clase pertenecen cada una de las columnas de esta base de datos,
¿sí? Y nos muestra algunos de los valores. Esta función str está buena, está muy buena porque además de dar la información resumida, es muy flexible, es lo que se conoce como una función genérica que ya lo hemos mencionado, y por lo tanto trabaja con muchas clases de objetos distintos, en este caso una data frame, pero también trabaja muy bien con listas, con matrices, etcétera. ¿Sí? Cuando si queremos ver de hecho la clase de objetos con las que trabaja str, podemos ver usar la función methods para ver la lista de objetos que considera. ¿Sí? Bueno, aquí parece engañosamente corta esa lista, pero créanme que casi todo lo que usemos con str va a funcionar. ¿Sí? Otra función muy común y muy útil es summary o summary. La función summary, como pueden ver, tiene muchos métodos definidos de antemano, ¿sí? Y permite ver lo que es un resumen generalmente estadístico de lo que es una base de datos. Vamos a dar un ejemplo específico para ver a qué me refiero. Si hago el summary de la base iris, que tiene columnas de distintas clases, vamos a ver lo siguiente. Para cualquiera de las columnas numéricas, que son las primeras 4 que están aquí, lo que nos muestra es varios valores, varios estadísticos informativos sobre la distribución de los números de cada una de esas columnas. Bien, entonces podemos ver el mínimo, el máximo, primer cuartil, tercer cuartil, mediana y promedio. ¿Sí? Eso es bastante información, por suerte. Y a su vez, dado que la quinta columna llamada species es una columna de clase factor, nos va a dar un conteo de cuántos elementos tienen esas columnas. Los niveles de ese factor. ¿Sí? Entonces, summary es muy útil para la gran mayoría de los datos que vamos a trabajar. Pueden probar en sus casas qué pasa cuando en vez de una data frame le damos una matriz o un vector a la función summary. Y una cosa que está bueno recordar es que para objetos más complejos, como pueden ser regresiones lineales o regresiones no lineales, summary da una muy buena visualización de cuáles son los resultados generales. Además, es importante recordar que la salida de summary se puede guardar en un objeto, ¿sí? En este caso es un objeto llamado x, el cual si yo lo llamo así me va a devolver lo mismo que teníamos antes, pero además es un objeto de clase table, como aquí se muestra. Bien, eso también, como les repetía antes, suele ser bastante útil para trabajar con, por ejemplo, regresiones lineales o regresiones no lineales. En definitiva, esto es todo lo que quería mostrarles en esta primer parte de lo que es trabajo con datos. Van a ver una segunda y tercera parte en la cual no vamos a seguir haciendo videos. Nos vemos entonces, hasta luego.